Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Te habla Benjamín Pianesi desde la ciudad de Escobar, en Buenos Aires, Argentina, donde estamos sirviendo al Señor junto con mi esposa Elizabeth. Hoy me toca compartir con vos el pasaje de la hora silenciosa que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 12. Y dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que vosotros hayáis aprobado, y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayáis recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a veros. Es posible que me quede con vosotros algún tiempo, y tal vez pase allí el invierno para que me ayudéis a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero veros solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con vosotros, si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Si llega Timoteo, procurad que se sienta cómodo entre vosotros, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie, ayudarlo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos os hiciera una visita. No quiso ir de ninguna manera ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios, y a modo de guía yo dividí este pasaje en 3 secciones. La primera va desde el versículo 1 hasta el versículo 4, donde Pablo da la respuesta acerca de las ofrendas. En segundo lugar, la segunda sección va desde el versículo 5 hasta el versículo 9, donde Pablo comparte sus planes personales. Y la última sección va desde el versículo 10 hasta el versículo 12, donde Pablo habla acerca de Timoteo y de Apolos. Entonces, en primer lugar, Pablo da su respuesta con respecto al tema de las ofrendas. Y Pablo les dice que ellos debían seguir las mismas enseñanzas que él les había dado a las iglesias de Galacia. Es importante pensar y ver que Pablo enseñaba la misma doctrina, los mismos principios, las mismas bases en todas las iglesias. No es que él cambiaba su enseñanza de acuerdo al lugar al que él iba, sino que siempre enseñaba basado en las Escrituras y guiado por el Santo Espíritu de Dios, incluso con respecto a este tema de las ofrendas, porque probablemente era una de las cuestiones que tenían que solucionar en la iglesia de Corinto, en la que quizás estaban manejando con cierto desorden, como ocurre hoy en día en muchas iglesias, donde por no tener en cuenta la palabra de Dios y no ser guiados por principios bíblicos, el tema de las ofrendas es algo que se administra o que se practica con desorden y no bíblicamente. Y esto nos tiene que llevar a pensar a nosotros en la importancia de tener principios, valores, tener convicciones basados en la palabra de Dios para nuestra vida cristiana y también para el tema de las ofrendas, que es parte de la vida cristiana. Ahora, ¿tenemos convicciones? ¿Tenemos principios basados en la palabra de Dios con respecto a las ofrendas? Si la respuesta es no, entonces es tiempo de comenzar a estudiar, de comenzar a ver qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a este tema y comenzar a tener principios y convicciones con respecto a las ofrendas para que podamos practicarlas en la manera que Dios desea. En segundo lugar, dijimos que Pablo comparte sus planes personales desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Tenemos que puedas leer el libro de los Hechos, donde vas a ver la conversión de Pablo, el llamado de Pablo, los viajes misioneros de Pablo y todas las cosas y las situaciones por las que él tuvo que atravesar a causa de Cristo. Porque ahí vas a ver que Pablo tenía planes, que Pablo tenía deseos, anhelos, proyectos para la obra de Dios, pero me encanta porque ahí en el versículo 7 vemos el corazón,
la convicción y lo que estaba presente en la mente de Pablo, aún antes de proponerse realizar esos planes o esos proyectos. Él dice, si el Señor lo permite, si el Señor así quiere, voy a hacer esto que les estoy compartiendo. Y esto nos tiene que llevar a pensar a nosotros y a reflexionar si estamos teniendo en cuenta al Señor a la hora de hacer nuestros planes. ¿Qué estamos poniendo antes que nuestros deseos, que nuestros proyectos? ¿Estamos poniendo nuestra voluntad o estamos poniendo la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a que nuestros planes sean cambiados por los planes de Dios? Porque quizás ya tenemos un rumbo marcado, porque quizás ya hemos proyectado en nuestra vida la dirección que le queremos dar. Pero quizás el Señor tiene otros planes para nosotros. ¿Estamos dispuestos para que el Señor pueda cambiar esos planes y pueda encaminarnos hacia su voluntad? Recordemos que el Señor nos ha dado su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, como dice ahí en Romanos capítulo 12. Y su voluntad es mejor que la nuestra. ¿Estamos dispuestos a hacerla? ¿Tenemos el corazón dispuesto a obedecer a Dios? Y en tercer lugar dijimos que Pablo habla acerca de Timoteo y de Apolos, dos siervos, dos compañeros de ministerio de Pablo, y él da algunas indicaciones con respecto a ellos. En primer lugar habla de Timoteo y les dice, los anima a los corintios a que no lo menosprecien, sino a que lo ayuden para que él pueda seguir haciendo la obra del Señor así como lo hacía Pablo. Y esto nos tiene que llevar a pensar a nosotros de que debemos hacer lo mismo con aquellos líderes, con aquellos pastores, con aquellos siervos de Dios que sirven en la iglesia de Dios, en nuestras iglesias locales, que nos ministran con la palabra de Dios, no menospreciarlos, sino entender que ellos están haciendo la obra de Dios y que por eso merecen ser honrados, merecen ser apoyados, sostenidos, no solamente en oración, sino de manera práctica con sus necesidades, para que ellos puedan seguir llevando adelante la obra que Dios les ha encomendado. Ahora te pregunto, y es una pregunta para nosotros, ¿estamos orando por los siervos de Dios, por los líderes, por los maestros, los pastores que sirven en nuestra iglesia, que nos sirven a nosotros también? ¿Estamos orando por ellos? ¿Los estamos ayudando de una manera práctica para que puedan seguir haciendo la obra de Dios? ¿Somos nosotros parte de la obra de Dios? Y después habla acerca de Apolos, ¿no? Recordemos que Apolos había sido uno de los motivos o una de las personas, pero no por su propia voluntad, sino por la inmadurez de la iglesia, que había sido el motivo por el cual se formaron grupos dentro de la iglesia de Corinto. Y Pablo dice que si bien él le había rogado, ¿no? Le había pedido con mucho cariño, quizás con mucha insistencia de que los vaya a ver, Apolos no aceptó y Pablo respetó esa decisión. Pero me gustaría que pensemos en Apolos, ¿no? Quizás en la iglesia de Corinto estos temas de las divisiones todavía no se habían solucionado y Apolos tomó la decisión de no aparecer en la iglesia. Y quizás fue una decisión sabia porque quizás hubiese sido de tropiezo para la iglesia, para los hermanos, si aparecía en ese momento en el cual todavía los corintios no habían solucionado esas cuestiones. Entonces, esto nos tiene que llevar a pensar si estamos dispuestos a hacer lo necesario con el fin de no ser de tropiezo a otras personas. A no ser de tropiezo, sino poder ser de bendición o poder ser parte de la solución para aquello que necesita ser corregido. ¿Estamos dispuestos a hacer lo necesario para que eso suceda? Espero que este comentario pueda ser de bendición para tu vida y que podamos seguir meditando en la palabra de Dios para que podamos vivir y glorificar a Dios con toda nuestra vida. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.